el folclore, la palabra aire se utiliza para nombrar aquellas creaciones que toman el carácter y el espíritu de un elemento folclórico para desde su esencia recrearlo. Aire es aquello que surge como semilla, desde una raíz que después de hacerse tallo, hoja, flor, desprende un nuevo comienzo. Una danza que irrumpe, pregunta y se reinventa una y otra vez. De construir desde un cuerpo presente la memoria de esta danza, su ritmo íntimo, su pulso cómplice. Su ritmo íntimo, su pulso cómplice. Observar lo que emerge como identidad y hackear la línea de lo que seríamos para habitar lo que somos. Aire es atemporal, es de todos los territorios. Aire es cambio y los cuerpos, el eco de un presente que nos atraviesa, siempre nuevo. Bueno, para hablar de aire, digamos, pensando en aire como proceso creativo, como no puedo separarlo del proceso y del recorrido que venimos haciendo con Javier y con Proyecto Vuelo, ya que aire surge ante la necesidad de generar un trabajo escénico que tuviera un marco propiamente, o sea, propio de un teatro, ¿no? O para una sala de teatro, para un espacio cerrado. Ya que nosotros veníamos trabajando en un proceso de investigación sobre la improvisación en el folclore y sobre la característica performática del hecho escénico, ¿no? Y la intervención como práctica para desarrollar nuestra danza y nuestro proceso creativo. Entonces veníamos haciendo un trabajo en la vía pública, en espacios de peña, en espacios quizás que están pensados para otra cosa, pero que se habían intervenidos por nuestra performance. Todos los conceptos que veníamos trabajando en relación a la danza y a la producción de un movimiento en sí, se le suma la concepción también de por qué bailamos, para qué bailamos, dónde bailamos y cuál es el propósito, ¿no?, de nuestra danza. La permeabilidad de nuestro lenguaje, de nuestra práctica escénica a diferentes ámbitos, ¿no? Como podían ser un festival de folclore, un escenario mayor, digamos, plantearlo también como coreógrafos, por ejemplo, que fue el caso de cuando hicimos algunos trabajos coreográficos para aperturas o para Cosquín, por ejemplo. También
en el habitar, digamos, un festival, en la parte, digamos, danzada o la parte de público, cómo se interviene ese espacio, o sea, de salir del escenario como un lugar vertical y ponerse a performar y a estar en una danza más cercana. Muchas gracias, como arbolito. Un fuerte aplauso para Bueno, Luchi. llegó un momento en que sentimos la necesidad como de quizás guardar o trabajar algo que vaya más hacia un espacio de lo íntimo y donde pudiéramos también profundizar por ahí más profundamente en la relación y en el vínculo entre el cuerpo de Javi y mi cuerpo, ¿no? Y nuestras cuerpas. Entonces, en ese sentido, Aire tiene ese como propósito inicial de, bueno, vamos a crear un trabajo que tenga ese enfoque, ¿no? Entonces, eh, una espacialidad determinada, un encuadre determinado y un lugar que podamos controlar de alguna manera eh, para poder trabajar y profundizar en el vínculo, ¿no? En nuestro vínculo y en el vínculo de esos dos cuerpos moviéndose. Y también obviamente en la cercanía con un espectador o con un testigo que se encuentra como también en un marco en donde específicamente está experienciando la obra, ¿no? Que va a esa es la acción que está desarrollando. Entonces, bueno, eso fue como un poco en el sentido más de por qué una sala o por qué el formato, ¿no? De obra que elegimos. Ahí ya estoy grabando, o sea que todo lo que digamos va. Entendido. Y me acuerdo que nosotros cuando hicimos esta idea, o sea, cuando empezamos a pensar en esto de la obra, escribíamos un montón los dos. Em, Sí, totalmente. ¿Qué época era? No me acuerdo ahora sí, exactamente. y cuando empezamos a ensayar esto, más o menos el año, digamos, anterior a la pandemia, más o menos como a mitad de año, habremos empezado tipo en agosto, por ahí. O sea, siempre veníamos haciendo cosas. Sí, sí, Hicimos lo totalmente. de Nexos, o sea, veníamos haciendo Eco. diferentes investigaciones, pero empezamos como a ensayar concretamente la obra escénica, digamos, de Aire, más o menos sí, sería agosto, septiembre, por ahí. Y me acuerdo que escribíamos un montón, no sé si te acordás que teníamos acá en la casa de al lado, habíamos liberado un espacio y Una usábamos la mesa mesa, con material, sí, vestuario, teníamos, me em, acuerdo. que usábamos también una lamparita que habíamos colgado, que después eso quedó en la obra Cierto, también. sí, claro. Bueno, y de esas Ahí notas, estuvimos trabajando con las residencias y en el mismo momento casi, ¿no? claro, mientras estaba dando Estuvimos paralelamente trabajando lo nuestro para poder llevarlo a la escena y ayudándonos con esta parte de la Mm. residencia, justamente.
Sí. Y yo tengo anotaciones, por ejemplo, la primera anotación que dice es la incertidumbre del encuentro. O sea, como esta cosa que un poco siempre nos pasa antes de salir a bailar, que es que un poco vos me preguntás siempre, che, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como que si no supiéramos nunca qué es lo que hicimos y qué es lo que sabemos y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como que hay algo de posicionarnos en un lugar como de nuevo todas las veces, como como contra, no contra en el sentido de versus, pero como un trabajo diferente al del coreográfico, ¿no? Que por ahí uno está De parado una. ahí y ya sabe qué va a A hacer. mí me pasa también que es como que el encuentro es como poner en juego también la información que estás trabajando. Es como ver qué pasa si estás en la misma, en el mismo, en la misma frecuencia, si estás más atrás, más adelante, no sé, o en otro momento de la investigación. A mí me pasa que siempre es como que cuando nos encontramos, es como que siento que estamos conectados con la información. Sí siento, obviamente, que es como que vos vas un poco más adelante que yo con la No, información, pero sí, sí, porque yo después me doy cuenta y digo, claro, como que ese era esto lo que me decía Jimé, o sea, como que está buenísimo, me encanta lo que pasa, pero siento como que me vas abriendo diferentes lugares y en el cual yo me quedo haciendo como tratando de producir cosas y como que en el encuentro aparece todo esto y está buenísimo. Pero como que capaz que bastante, igual yo lo noto como complementario, porque capaz que o sea, vos sentís que por ahí yo estoy más adelante en una información por ahí más conceptual de la escena o de la sí, improvisación específica de la escena, pero también para mí hay una complementariedad en que yo siento que vos estás en como un lugar también más anclado, en el que yo me pierdo a veces, de movimiento, o sea, de producción de movimiento. Entonces como que hay totalmente, algo como de complementariedad, me parece, que es como que de yo estoy una. re perdida de que, no sé, yo me siento, cuando estamos por salir a bailar, yo no sé cómo, no, yo siento que no sé bailar, y vos sí, y vos sentís que no sabés nada de la obra, y yo sí, ¿no? Como que Claro, hay sí, algo sí, totalmente. Se complementa eso. Está de- buenísimo. lo que decís, como que hay una cierta incertidumbre, un cierto vacío, una cierta eh, cosa de no sabida que sucede antes de salir a escena o que sucede incluso cuando hasta pensamos que tenemos una obra. La otra cosa que dice es no provocar el contacto. Em, Totalmente. Dice, De porque acuerdo. o sea, provocar, dice, es una búsqueda de un movimiento adiestrado y nosotros estamos en la búsqueda del movimiento no adiestrado y en eso el contacto. O sea, dice eso, ¿no? Como en la búsqueda de un movimiento no adiestrado, no común, no habitual y que eso nos provoque, o sea, que a través de ese movimiento nos podamos conectar. Claro, nos encontremos. Sí, eso decía acá, pero bueno, me da gracia como leer todo esto porque me hace acordar De a la una. obra. Totalmente. También esta diferencia del contacto, de que puede haber un contacto como que las energías van para el mismo lado y puede haber un contacto que las energías eh, no. Claro, claro, Como eso está buenísimo. Que está bueno tenerlo en claro también en tubo en el momento de encontrarme con algo o con alguien. total. Sí, como que puede fluir o puede chocar y qué hacemos con eso, con cualquiera de las dos cosas. Exacto, 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 exacto. Sí. Y después dice, bueno, voy a leer así como rápido. Creo que necesitamos más aire y más atrás. Eh, hay como una anotación, ¿no? Como esto de que me parece que se refiere
como al no hacer muchos movimientos, sino como hacer movimientos que ocupen todo un recorrido, ¿no? Como toda una cosa, como con aire, como con espacio los movimientos, no superproducir. Y más atrás es porque los dos nos ponemos muy Sí, así. vamos hacia adelante, totalmente. Totalmente. Y poder conectar con el otro aunque uno no se esté mirando, ¿no? O sea, como que la mirada no sea la única conexión, sino, y el adelante, sino como conectados desde toda la humanidad. Exacto. Sí, 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 sí. El Eh, entorno. Después dice, darle tiempo a cada cosa, no estar adelante con la cabeza, dejar que se resuelva. No querer resolver, dejar que se resuelva solo. Eso es lo que más, eso es lo que más te cuesta a vos. Un poco, un poco. A mí me cuesta moverme, o sea, me cuesta lo virtuoso, pero no tengo problema de que no pase nada. Eh, Sí, y eso también, como un poco el hecho del silencio del movimiento, ¿no? Como del momento de estar en pausa, digamos, en pausa de movimiento quizás físico y que me están pasando un montón de cosas adentro también, ¿no? Que no frenan nunca. claro. Y que el cuerpo tampoco frena en realidad, ¿no? Pero como concientizar esa fusión de energía y encontrar ese momento de pausa está buenísimo. Sí, y eso me hace pensar en esto que decimos siempre de ir entonces al micromovimiento, como si el movimiento de la célula, de la respiración, de todo está sucediendo igual, y confiar en eso, ¿no? Y no moverse para entretener, digamos, como hay algo a veces Exacto. de la performance que hay otro viéndote y entonces hay algo como de querer hacer para ocupar el espacio y bueno, no, como tener paciencia y tratar de bancarse también el momento de no hacer un movimiento para que por ahí de esa percepción del micromovimiento se pueda percibir, aunque sea en un espacio de tiempo, ¿no? Tiene que ver con el comienzo de la obra, Mm, que lo sentí que con esto de que estábamos en el público, sin mm, público, y que se iba armando un público, y que desde ese público nuestra acción se iba transformando, o sea, nos íbamos saliendo de ese lugar de público y como entrando a ese lugar que no sabíamos qué era, y en el camino nos encontrábamos y como que no sabíamos qué era tampoco, no nos conocíamos, y como que sentía que éramos como células que nos encontrábamos y que empezaban juntos a armar algo, ¿entendés? Como que se iba formando algo. Y de ahí surgía esto de sentirme yo y como empezar a ver qué me pasaba y como que, nada, como que empecé a construir también algo que aparecía, digamos, pero que ahora lo veía muy evidente y como en el movimiento también. mm. Espacio, yo me acuerdo que bailábamos un montón antes de que empiece la obra y después Sí, aquietábamos en un lugar como de gesto de persona, ¿no? Como vaciar toda la ansiedad de moverse para estar en un lugar más expectante y ver cómo ingresaba ese público y cómo se iban sentando y por ahí saludar o por ahí como encontrarte con las miradas. Y nosotros estábamos enfrentados, que también es como exacto. está el público también, ¿no? Que después está enfrentada. Y entrar en ese lugar de ficción, está bueno ese recuerdo. Me acuerdo que también buscábamos mucho la cosa de, incluso hasta torpemente, aunque sea torpemente, la cosa de como si pudiéramos hacer plastilina del cuerpo, ¿no? Como juntarse con el otro tanto que no sepas muy bien dónde Totalmente, empieza y dónde totalmente, termina, totalmente. para poder volver a como a rearmar otra cosa, ¿no? Como Sí, para que sí, sí. aparezcan Yo cosas. tengo el recuerdo de que por momentos, de esa sensación de que por momentos estaba dentro de tu remera, o por Mm, momentos
mi pantalón estaba en tu brazo, no sé, como que pasaban cosas así de que no sabías qué era, qué parte del cuerpo era tuya, qué parte del cuerpo era de otro, era como Sí. esa sensación que está buenísima. Sí, y que no era algo, no había una búsqueda, o sea, no hay, hablemos en presente porque parece como que la Sí, pandemia no hay, sí, nos claro que destruyó no, no la obra. hacemos más, que no se podían mover más, bueno. No, es como que hay una intención en esa escena que tiene que ver con borrar límites, los límites del cuerpo, ¿no? Borrarlos, Totalmente. tratar de valerse del otro para ser más monstruoso, ¿no? Como salir de la cosa de persona y entrar en un lugar así. Y medio como que es para mí una escena bastante iniciadora, ¿no? Iniciadora de, de una danza posterior, como que era bastante eso. En ese momento porque la música era muy fuerte, me acuerdo. Y como que me pasaba algo rítmico fuerte. Sí, Porque era una escena era como que rítmica. se amarreaba, era como ¡boom! Y después otra vez y otra vez, era como que te iba activando cierto lugar. Sí, podríamos decir que la pauta a nivel más dramatúrgico era como buscar un estado de pregunta en esos dos cuerpos y quizás desde un lugar más de producción de movimiento había una entrega rítmica porque claramente vos tenías una búsqueda rítmica y yo también en el solo cuando aparecía, Sí, ¿no? Como una cosa sí, media... pero también era como quedarse en esos lugares, como no pasar rápidamente al otro, sino como trabajar esos lugares Sí, y sí. Sí, yo me que sentía, salga. cuando hacíamos esa escena, porque finalmente empezaba con un solo tuyo, después un solo mío, que dialogaban, ¿no? Y después terminábamos bailando juntos. Y era como una Sí, especie de, para mí, esa escena es como una especie de chacarera boliche. O sea, chacarera disco. sí, pero y por momentos al acercarnos era como que se convertía en un tango y una samba, Sí, no sé, era como una mezcla de cosas sí. que como no había una estructura, podía ser un tango y podía ser una chacarera y podía ser una Sí. samba. Que era una escena muy puntual de trabajar desde el gesto, o sea, construir ritmo de manera complementaria a los dos cuerpos, pero desde el gesto cotidiano, desde el gesto del cuerpo, hasta el movimiento como más poético, como esa construcción de ritmo y de movimiento de una manera como paralela, ¿no? En esa escena que como que al salir de esto de lo gestual y de lo tan pequeño, chiquito, como que aparece, paso primero por la parte rítmica, como muy fuerte, después como que me voy desarmando esa rítmica, como armando, pasando por otras rítmicas, como, no sé, como que va evolucionando, digamos, y después es como que empiezo a escuchar los entre y como que entro en esta cosa de los
entres, de los silencios, que de pronto se convierte en una melodía, como en un movimiento, como un círculo. De las fugas para mí, o sea, después de toda esta escena de las fugas, venía, o sea, derivaba esto como a un nuevo encuentro y una escritura de algo nuevo, ¿no? Revolución. Sí. Es que capaz que ese final capaz que tenía algo de... a mí era el momento, es el momento que quizás más me interpela en un sentido emocional. Cuando ya la fuga va a un lugar como de, bueno, ya de empoderamiento, ¿no? Y de ir a buscar lo nuestro, como algo como de lucha, sí, revolución. Totalmente. Y no sé, ahí me viene todo, me viene lo del feminismo, me viene la cosa queer, me viene la cosa Es como una antipatriarcal. construcción también de movimiento, o sea, como que venimos como construyendo algo, como pasando por diferentes lugares, y ese final es como la conclusión de todo eso, es como y aparte estamos como tapados, estamos cómodos tapados, y como que eso yo creo que nos ayuda también a conectar con ese lugar de no ser yo, o sea, como que hay algo ahí que tiene que ver Y con tapados, la información. muy pegados, ¿no? Muy pegados. Empezamos como en un abrazo muy fundido y en esa, sí, como sin rostro. Entonces, podemos ser cualquiera.